días a todos y a todas, muchas gracias por estar aquí un domingo tan temprano. Bueno, la primera charla vamos a hablar del bifenol A, que hablamos bastantes temas ayer, pero con Ruth vamos a profundizar bastante más. Ya sabéis que es un producto químico utilizado para fabricar todo tipo de plásticos y bueno, incluso lo encontramos en alimentos, bebidas, los tickets de los extractos bancarios, etc. Bueno, Ruth es licenciada en Física y máster en Física Biomédica por la Universidad Complutense de Madrid, especializada en Biofísica, Geofísica y Riesgos Ambientales. También es la coordinadora de Investigación y Formación de la Fundación Alborada. Lo dejo con Ruth. Muchas gracias, Manu, y gracias al Ayuntamiento de Onda por la invitación y por organizar estas jornadas por segunda vez, porque la verdad es que es un lugar al que a mí me encanta venir. Ya lo disfruté mucho el año pasado y encantada de estar nuevamente aquí con vosotros. Y muchísimas gracias de verdad por el madrugón de domingo, porque yo sé que es muy duro y bueno, pues vamos a intentarlo hacer lo más ameno posible. Si alguien se quiere echar una pequeña siestecita mientras no ronque, a mí no me molesta. Así que bueno, yo no veo muy bien vuestras caras, así que no os preocupéis que no me voy a enterar. Bueno, pues de lo que voy a hablar hoy y para completar también el resto del programa de la jornada, pues fundamentalmente es sobre bifenol A, metales, otros contaminantes en alimentos, sobre todo poniendo el foco en todo lo que se refiere a la alimentación y cómo hay ciertas sustancias, cómo funciona eso de que algunas sustancias nocivas entren en nuestro organismo, qué problemas pueden causar, etc. Así que vamos a empezar con ello. Bueno, yo, como ha dicho Manu, pertenezco a la Fundación Alborada, vengo en representación de... nuestra fundación es una organización de tipo médico fundamentalmente, con un hospital de día en Madrid y con una serie de proyectos, disculpa que aquí le damos en que... con una serie de proyectos divulgativos y de... divulgativos, de sensibilización, etcétera, también en colaboración con organizaciones internacionales, porque en todo este tema de las sustancias tóxicas que nos rodea todos los días, un papel muy importante lo juega la Unión Europea. Eso que nos dicen siempre los políticos de no, pero es que esto me lo imponen desde Bruselas y bla bla, y entonces los presupuestos y no sé qué y tal. Bueno, algo de razón llevan, no toda, pero en algunas cuestiones sí, y el tema de la seguridad alimentaria, por ejemplo, pues es una de ellas, ¿no? Así que lo que tenemos que hacer nosotros es no trabajar solo aquí en España y aconsejar y divulgar, etcétera, sino también pues irnos a los despachos en el Parlamento Europeo y estar pues como la mosca cojonera, digamos, ¿no? para que no pierdan de vista que esto es un problema que se tiene que solucionar. Que nadie se olvide de que la alimentación pues es una parte fundamental en nuestras vidas y que eso es un foco de entrada de sustancias de todo tipo y que pueden tener graves consecuencias en la salud. A ver. El tema del incremento de la incidencia de enfermedades ambientales es una de las causas de que prestemos atención a esto. ¿Por qué? O sea, porque hay gente que nos dice, no, es que ahora se diagnostica más, porque antes no había tantos medios, porque no sé qué. No, o sea, si miramos las cifras objetivas, en efecto se está observando un incremento de ciertas enfermedades. Por ejemplo, el cáncer de mama sigue teniendo un incremento continuado, a pesar de que ya llevamos muchos años en temas de detección precoz, en temas de mamografía, etcétera. Es algo que continúa allí y, sin saber bien la causa, observamos que eso sigue aumentando y sigue aumentando. El problema del autismo, que luego comentaré, también. Desde hace a lo mejor 50, 60 años hasta ahora, el crecimiento ha sido brutal. En otras enfermedades como asma o alergia, pues todos sabemos que tenemos un niño asmático, un niño con dermatitis atópica, gente que nos rodea con una serie de enfermedades que antes no veíamos tan frecuentemente. Eso es una realidad y sabemos que está ahí, por lo tanto es uno de los motivos de que tengamos que actuar. Falta conocimiento y cultura en salud y medio ambiente. De aquí sí me gustaría destacar que se hace mucha incidencia en algunas cuestiones como el reciclaje, por ejemplo, de los plásticos y de los envases, etcétera, que eso lo tenemos súper interiorizado, que todos sabemos de qué color es el contenedor, bueno, deberíamos saberlo, de qué color es el contenedor, el niño viene y nos dice, no mamá, que eso no va ahí, va aquí. Bueno, ok, pero ¿por qué no prestamos también atención a
lo que lleva nuestro café por la mañana, al vasito, la botella, que afortunadamente estas son de vidrio, o sea que enhorabuena por la organización, porque anteayer en París, hablando del mismo tema, me pusieron una de plástico. Y decimos, bueno, disruptores endocrinos, pues aquí tenemos la dosis. No, pero vidrio, fenomenal. Pero a lo que voy es a que está claro que también tenemos que interiorizar esto y que ya forme parte de nuestra cultura del día a día, ¿no? De mirar la etiqueta de lo que compramos, conocer qué productos, que a lo mejor estoy embarazada, pues oye, no te conviene comer este tipo de pescado porque estás teniendo una fuente de metales pesados que no es bueno que tengas durante el embarazo. Y cositas de este tipo, que son las que voy a desgranar aquí hoy, para que precisamente esa cultura de salud y medio ambiente pues pueda crecer. Que no se aplica el principio de precaución, y esto es un arma súper potente que imagino que Koldo habrá mencionado ayer, no lo sé, pero el tema del principio de precaución siempre hablamos de él. ¿Pero por qué? Porque es que es un arma potentísima. El principio de precaución lo que te dice es que aunque no se haya demostrado 100% que una sustancia es nociva para tu salud o para el medio ambiente, si hay indicios para ello, y las investigaciones así lo dicen, tienes que hacer algo, tienes que evitar la exposición a esa sustancia para la población. Entonces nosotros tenemos derecho a que se aplique ese principio. No tenemos que demostrarle a alguien que esto me hace daño y que no quepa el menor atisbo de duda, no. Mejor que sean ellos los que nos demuestren a nosotros que eso que me están vendiendo es seguro, que es probablemente de lo que habló ayer Irene. Vamos a hablar de la contaminación ambiental en general, ¿no? Las vías por las que una sustancia tóxica o nociva entra en contacto con nuestro organismo son muchas, pero es que está claro que todo lo que comemos, lo que bebemos, lo que respiramos, lo que nos ponemos sobre la piel, porque no olvidemos que la piel no es una barrera impermeable, la piel es como una esponja y lo chupa todo. Así que cualquier crema, gel de ducha, aceite, etcétera, tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas porque es fundamental que sea buena para nuestra salud. La presidenta de la fundación siempre lo dice, si tú te untarías una tostada y te comerías la crema que te pones en la cara, pues tienes que poderlo hacer. Tienes que tener la tranquilidad de que esa crema no te va a causar un problema. Si eres capaz de comértela y saber que vas a estar bien, pues perfecto, así debería ser. Deberían ser sustancias absolutamente seguras. Y lo digo por los cosméticos. El problema de los cosméticos al que se le presta poca atención, a mi entender. Las vías de exposición fundamentales pues van, lógicamente, desde la inhalante, digestiva, cutánea, placentaria y leche materna, y aquí sí que quiero incidir porque la cuestión de las mujeres embarazadas, pues como ya habrán comentado ayer, luego también lo comentaré yo, pero está claro que hay momentos en que la exposición a ciertas sustancias es más grave, y eso sucede precisamente durante el embarazo, durante la organogénesis, cuando el feto está en desarrollo, también antes del embarazo, que ya la mujer se tiene que empezar a cuidar desde antes, porque esas vías de exposición a través de la placenta, a través de la que pasan un montón de sustancias tóxicas, porque si la analizamos, y se ha hecho este experimento de analizar las placentas, sí que se observa que acumula sustancias tóxicas, pero también deja pasar muchas otras. Se observa que muchos bebés nacen ya con una carga tóxica elevada, y eso es porque a través de la placenta les ha llegado. Y a través de la leche materna también, y aquí no quiero entrar en conflicto con los beneficios de la alimentación de los bebés con leche materna, eso hay que decirlo muy claro, es estupendo, es fenomenal, pero tienes que tener unos meses mínimos de lactancia para que realmente tenga beneficios para tu bebé, porque las primeras dosis, digamos, que le das a un bebé de leche materna llevan tu carga tóxica, la carga tóxica de la madre se transmite a través de la leche. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de que el beneficio va a ser superior al perjuicio que le puede causar esa exposición a un bebé. Si nosotros la lactancia materna es muy breve, por ejemplo, y en el caso del primer hijo también, pues esa cantidad de tóxicos que salen en la leche materna es mayor. Así que esto también es un mensaje para las mujeres de, por favor, muchísimo cuidado con toda la alimentación, todos los cosméticos, todas las bebidas, todo, el aire que nos rodea, etcétera, durante el embarazo y durante la lactancia también, porque son momentos claves en el desarrollo. Y por vía parenteral, pues en el caso también de enfermos hospitalizados, etcétera. ¿Qué sucede cuando una sustancia tóxica entra en el organismo?
Bueno, a través de las vías que he mencionado se pueden depositar en los tejidos. Si se pueden metabolizar en el hígado, lo harán muy lentamente, y si se pueden excretar, que no siempre es así, pues las vías de excreción, leche materna, heces, orina y bilis, pues son las vías que tenemos. Hay una diferencia en nuestra alimentación entre lo que es un nutriente y lo que es un xenobiótico. Un nutriente es aquello que necesitamos para desarrollar nuestra vida, lo que nos aporta el alimento para nuestras células, para nuestros órganos. Un xenobiótico es una sustancia ajena, su palabra quiere decir ajena a la vida, que nuestro cuerpo no va a ser capaz de utilizar para nada. Con lo cual es algo que queda ahí y que si el cuerpo lo consigue excretar, fenomenal, pero a lo mejor no lo consigue y permanece en nuestro organismo, ¿no? Los nutrientes, bueno, esto es simplemente un recordatorio de los tipos de nutrientes que solemos tener, esenciales y no esenciales también, y el metabolismo de los nutrientes para mostraros un poco la ruta, ¿no? La entrada que se produce a través de las vellosidades intestinales en el caso de alimentos, o a través de los alvéolos pulmonares en el caso de gases de inhalados, se transporta hasta las células, donde si es un nutriente tendrá un uso, y si no lo es simplemente continuará y veremos la excreción de desechos en caso de que se pueda. Nuestro cuerpo tiene un arma muy interesante, que son las vías del sistema de detoxificación. ¿Qué consigue este sistema? Bueno, pues a través de dos fases elimina los residuos. Así, grosso modo, diré que la mayor parte de los xenobióticos son lipofílicos. ¿Qué significa? Que si yo soy una sustancia tóxica, a mí me va a encantar la grasa y voy a hacer, aquí me quedo. O sea, si voy a una glándula mamaria, si voy a la grasa abdominal, si me voy al cerebro, que también tiene muchísima grasa, si me voy a la placenta, todos esos tejidos muy grasos es donde se va a depositar esa sustancia tóxica, ese xenobiótico, ¿no? Él está muy ricamente ahí y no quiere salir, es muy difícil sacarlos. Este sistema de detoxificación en la fase 1, precisamente lo que va a hacer es transformarlo, esa sustancia xenobiótica que decimos que es lipofílica, porque le encanta la grasa, lo transforma en algo hidrofílica, disoluble en agua, de forma que podamos excretarlo en la orina, porque la orina lleva agua, entonces lógicamente orina, sudor, etcétera, esas vías son las que necesitamos usar. Si el xenobiótico le encanta la grasa y no sale de ahí, no vamos a poderlo expulsar, ¿no? Así que este sistema de detoxificación es soluble en agua, y de esa manera se puede excretar. Pero no en todas las personas este sistema funciona correctamente. Puede haber simplemente porque yo soy distinta de ti y funcionamos de manera diferente, hemos nacido también con una genética diferente, nuestro entorno es diferente y ese sistema de detoxificación va a ser muy distinto. Puede ser que hagas bien una fase 1, pero la fase 2 no, que la fase 2 es la excreción, básicamente. Puede ser que te funcione estupendamente todo, o puede ser que no te funcione ninguna de las fases, con lo cual estás acumulando y acumulando y acumulando. Y ahí es donde aparece la enfermedad, finalmente. Los xenobióticos, como he dicho en resumen, son lipofílicos, atraviesan con facilidad esas membranas biológicas, porque también básicamente una membrana de una célula contiene un montón de grasa. Son difícilmente excretables, tienden a acumularse, aumentando el riesgo de toxicidad y, como he dicho, la eliminación lo que exige es que se transformen en hidrosolubles. La carga corporal total es un concepto que es bueno explicar porque tampoco todo el mundo lo entiende, ¿no? Dicen, bueno, si yo lo excreto, pues ya está, no pasa nada, yo estoy bien, no tengo ningún problema, etc. La carga corporal es como si tuviéramos un bidón donde va cayendo toda la basura de nuestro organismo. Si lo vamos llenando y no se vacía, y no viene el señor de la basura y lo saca, ese problema va aumentando. Hasta que llega un momento en que el bidón está lleno y no podemos hacer más. Y en ese momento aparece la enfermedad. Pero hasta entonces, quizá yo no me he sentido mal, a lo mejor nunca he tenido el más mínimo problema y digo, no, si yo estoy sanísima, yo no tengo ningún problema, puedo comer lo que me dé la gana, puedo lametear los plásticos si quiero, que me da igual. No. Esto se va acumulando, tú no lo percibes probablemente, pero con el paso del tiempo, si el bidón se llena, aparecen el malestar de decir, empiezan los dolores de cabeza, empiezan las sensibilidades alimentarias, empiezan las reacciones cutáneas como tipo alergia, tipo eczema y otras enfermedades además que se pueden desarrollar más serias como el cáncer, por ejemplo.
¿Y dónde encontramos toda esa basura que va a servido? Bueno, pues tenemos las fuentes, que algunas seguro que ya se han mencionado ayer, algunas o todas. Por supuesto, el agua que tenemos contaminada con pesticidas, herbicidas, los campos electromagnéticos, que también comentó ayer mi compañera Irene, que no sé si hay aquí alguien de la plataforma hoy. Sí, ya, perfecto. Bueno, se suponía que la charla de ayer la tenía que dar otro experto, no yo, pero en la Fundación Alborada soy yo quien lleva este tema, así que si necesitáis resolver alguna duda o cuestión, bueno, estoy a vuestra disposición al final de la charla o si queréis en el descanso, si queréis podemos hablar. La carga ambiental específica en ciertos lugares, entornos de trabajo, fábricas, vertederos, etcétera. La carga biológica también. Todos los aditivos alimentarios como conservantes, colorantes, saborizantes, espesantes, etcétera, que podemos encontrar en la alimentación. Por supuesto, en alimentos naturales también encontramos una fuente de carga corporal. La contaminación del aire en nuestras viviendas y oficinas, que puede ser hasta 100 veces mayor que en el exterior, que a esto tampoco se presta mucha atención, pero es que es una realidad. Se mide y se observa que la acumulación de sustancias nocivas dentro de un lugar cerrado, como puede ser este, es mucho mayor que la que tenemos en la calle. Por lo tanto, hay que prestar mucha atención a lo que nos rodea en los lugares cerrados, es decir, tapicerías, cortinas, ambientadores, productos de limpieza. Todo esto al final contribuye a que el ambiente interior sea peor que el exterior en muchas ocasiones. Y por supuesto el aire exterior, donde tenemos pues todo el problema del tráfico, de las fábricas, las emisiones, etc. Para contar muy poquito sobre medicina ambiental, que es lo que nosotros hacemos en Fundación Alborada, es importante también tener en cuenta que un especialista al que yo voy porque tengo un problema de sensibilidad alimentaria, por ejemplo, quizá no sea consciente de que a lo mejor mi problema viene derivado por una exposición ambiental o viene derivado de otra cuestión. Hay que, digamos, tener una mirada global del paciente, de la persona, y no limitarse a que, bueno, yo voy al neurólogo porque tengo un problema aquí, yo voy al cardiólogo porque me noto un poco rara, tengo taquicardias, etcétera, voy al dermatólogo porque me ha salido un eczema y no sé qué hacer con ello. Ese problema que hay en la medicina actual, que probablemente lo habréis sufrido alguna vez, de que el especialista de una cosa te dice una cosa, el especialista de otra te dice otra, nada encaja entre sí, pues hay que tener una mirada global y poder ver a la persona como lo que es un organismo en el que cada pieza tiene que funcionar, y si una de las piezas no funciona, muy probablemente todo eso va a afectar a las demás y lo que va a provocar es que el organismo entero sea disfuncional. El determinismo genético, que también es algo con lo que juegan mucho nuestros médicos, es decir, bueno, tienes un problema porque tu abuelo tuvo cáncer, tu madre tuvo no sé qué, y bueno, cuídate esto porque está bien, vamos a cuidarnos, ¿no? Pero tampoco caigamos en la comodidad, entre comillas, de decir, esto me viene de genética, yo no puedo hacer nada contra ello. No, o sea, eso no es así. El cáncer, por ejemplo, es una enfermedad que es ambiental en más del 90% de los casos. 2 de cada 3 casos de cáncer se pueden evitar adoptando medidas de protección ambiental, de evitación de exposición a sustancias tóxicas. Y esto, como se suele decir, no lo digo yo, esto lo dice Oscar Wilde, que es, Dr. Wilde, que es una eminencia en la OMS, que se encarga del tema de la investigación del cáncer en el IARC. Nuevos retos de aprendizaje, y aquí está el tema de por qué los médicos no estudian ese sistema de detoxificación, los médicos normales, habituales, ni el sistema reticulobasal, porque hay cuestiones que se escapan un poco a lo que le enseñan a un médico en su carrera o en su especialidad. Estos conocimientos muy probablemente no los tengan, entonces desconocen cómo funcionan estas cuestiones. Hay una, digamos, nueva medicina que tiene que llegarles. Y sobre todo, y siempre lo decimos, recuperar el sentido común. A ver, si yo sé, por ejemplo, que a un pobre animal le hace mucho daño una sustancia, no tengo que esperar a tener esa experimentación o esos ensayos en humanos para tomar medidas de prevención.
¿por qué no? Ya tienes un indicio, ya estás viendo que hay un daño posible, ya estás viendo, por ejemplo, que una molécula determinada es muy similar a otra que sabes que causa daño. Hombre, pues si son muy parecidas, muy probablemente también causará daño esta otra. No vamos a esperar a hacer 1000 estudios con esta segunda sustancia para poderla prohibir o para poder limitar su uso, ¿no? Eso está sucediendo con el tema del bisfenol A. El bisfenol A tiene un montón de estudios ya a sus espaldas, se sabe de sobra que es un disruptor endocrino, las propiedades que tiene, etcétera, pero ¿qué pasa? Que hay un bisfenol S, por ejemplo, que tiene unas características parecidas, pero que todavía está sin regular, y otras sustancias que también se parecen estructuralmente siguen por ahí pululando. ¿A qué esperamos realmente? ¿A que pasen otros 40, 50 años de investigación de cada una de las sustancias para poderlas regular? No. Pues el sentido común nos debería decir, bueno, tengamos cuidado y apliquemos la prevención, porque de hecho así la sanidad pública se ahorraría dinero y nosotros viviríamos más felices, nuestros hijos estarían más felices también y no habría tantos problemas de salud. Esto lo voy a pasar porque no voy a entrar en el tema ya de qué consiste cada cosita dentro de la medicina ambiental. Vamos a ir a ver un poco dónde se esconden estos tóxicos, porque lo cierto es que a veces la sensación es un poco de engaño, ¿no? De que me están poniendo delante un montón de sustancias de las que yo no sé nada, absolutamente nada, y que a la larga pueden tener efectos muy nocivos para mi salud. Por ejemplo, hablando de cosméticos y cremas, los parabenes son unas sustancias, metilparaben, butilparaben, etcétera. Lo podéis ver en prácticamente cualquier crema, aunque poco a poco se van retirando, pero si miráis la etiqueta ahí aparecen y son sustancias tóxicas. Dietanolamina, por ejemplo, DEA, también aparecen más de 600 productos para el hogar. Todos los solventes derivados del petróleo, como además tintes de pelo, colonias, cremas, etcétera, también presentan toxicidad. Las fragancias artificiales, que es algo que, bueno, no sé vosotros qué pensaréis, ¿no? ¿Quién piensa de aquí que las fragancias son imprescindibles? ¿A quién le gusta perfumarse todos los días? Lo podéis decir, no pasa nada. Seguro que a más de uno sí le gusta perfumarse. Yo lo entiendo, ¿no? Que, bueno, pues además cae también dentro de nuestra cultura, nuestras costumbres, y a veces son hábitos difíciles de perder. Pero una fragancia no es algo imprescindible en nuestra vida, en realidad. Y en cambio, las fragancias artificiales sí que han demostrado que presentan un daño para la salud relacionado con la disrupción endocrina. Así que el evitarlas, y habréis visto también que cada vez hay más productos ya en el supermercado que te dicen cero fragancia, cero parabenes, cero aluminio, no sé qué, te lo venden incluso más caro que el producto que los lleva, porque es así, porque bueno, ahí está también el marketing, etcétera. Pero es que no es necesario. O sea, una fragancia, si fuera un producto necesario, yo dijera, bueno, tengo que buscar un sustituto, y es complicado encontrar un sustituto a veces, porque es la realidad, ¿no? Pero en el caso de una fragancia, no necesitas un sustituto para una fragancia. Si te gusta oler bien, bueno, pues yo qué sé, el limón, por ejemplo, que es algo más o menos inocuo, un limón normal, quiero decir, y no un perfume de limón. Y cositas así, o plantas aromáticas incluso, pero bueno, yo creo que es importante también aprender a distinguir qué necesito y qué no necesito realmente. Y también ahí ya entroncamos con un tema de consumo responsable, de ser un poco consciente de todo bueno, me enrollo con otra cosa, continúo con esto y ya llegaremos a lo demás después. El aluminio, por ejemplo, sigue presente en multitud de desodorantes, aunque como digo ya hay muchos que ponen 0% aluminio. Fijaos bien, porque a veces no es cierto, a veces no tienen aluminio, digamos aluminio como elemento individual, pero sí lo tienen en forma de otro compuesto, así que cuidado con eso. Los almiles sintéticos, el bisfenol A, de que hablaremos hoy, y los metales pesados y los talatos, de los que creo habló ayer Carlos de Prada, o sea que este tema no lo tocaremos. En todos estos lugares podemos encontrar estas sustancias que, entre otras propiedades, tienen pues el honor de ser cancerígenos, mutagénicos, alterar el sistema hormonal, alterar la comunicación celular, etc. Así que vamos a entrar de lleno en el tema de los disruptores endocrinos. Ayer también se habló de ello, pero por si acaso, no sé si estuvisteis ayer aquí todos o alguien no estuvo. Estuvisteis todos, va, fenomenal. Pues en ese caso, paso de puntillas. Es
Este es el tipo de cosas que hacen los disruptores endocrinos, EDC son sus siglas en inglés: mimetizar o antagonizar la acción de hormonas endógenas, esto quiere decir las hormonas naturales, modificar los niveles de los receptores hormonales, alterar el patrón de síntesis y metabolismo de hormonas naturales. Esto es un dibujito un poco de cómo funciona. Yo siempre digo que es como una llave que encaja en una cerca, así que lo que vas a conseguir con esa llave no es el efecto que debería suceder en el organismo, sino que es otro, ¿no? Los problemas que te puede dar todo este desequilibrio de estrógenos, andrógenos, progestágenos y hormonas tiroideas son todos estos y probablemente otros. Esto es una selección únicamente, entre ellos destacar sobre todo los problemas neurológicos y reproductivos y hormonales y el cáncer que como siempre pues es una elevada preocupación para nosotros. La exposición siempre decimos que es inadvertida porque están prácticamente en todas partes, ya lo habréis visto ayer, y no, lo único que puedo añadir es que seamos muy cuidadosos con las cosas que consumimos. Peligrosa, ¿por qué? Por el tema de la dosis, no hay una dosis segura y lo reitero porque esto es básico para entender por qué tenemos un problema de legislación actualmente. Las ventanas de exposición que ya he mencionado, el desarrollo fetal, la lactancia, la pubertad, el efecto cóctel sobre el que se sabe muy poquito porque todavía no hay investigación suficiente, empieza a haberla pero es poca todavía. El carácter de, digamos, el efecto se ve a muchos años después, con lo cual no es fácil identificar causa-efecto en estas situaciones y esa es una de las dificultades que presentan para la investigación y para la regulación. El tema de los efectos transgeneracionales. En algunos experimentos se han observado hasta en la quinta generación los efectos en ratas de estos disruptores endocrinos. ¿Qué nos puede hacer pensar que con nosotros no va a suceder? Pues sería bastante ingenuo pensar esto, así que tengamos cuidado. Y el tema de la persistencia, bioacumulación y sobre todo la ubicuidad de la exposición, que es lo que nos dificulta la tarea. Nosotros hace ya pues 3 años tradujimos al español y presentamos en España un informe de la organización la Alianza para la Salud y el Medio Ambiente, que es una organización europea a la que pertenecemos, que hablaba de que la Unión Europea se ahorraría hasta 31.000 millones de euros si redujera la exposición a disruptores endocrinos de la población. Poco después, 1 año o 2 después, la Endocrine Society publicó un informe que ya hablaba de más de 150.000 millones de euros. Y actualmente pues esa es la cifra más o menos que manejamos, incluso más todavía. Esto, que es difícil, que es duro ponerle cifras a una enfermedad, porque solo quien la sufre y sus familiares saben lo que cuesta tener una enfermedad como el cáncer o como un autismo o como no poder tener hijos, ¿no? Pero de cara a la gente a las administraciones públicas, a la gente que elabora esas normativas, tenemos que ponerle cifras, porque a veces es la única manera de llamar la atención y decir, ¿qué te estás gastando un pastón en sanidad pública con estas personas? Y te lo podrías estar ahorrando. Así que, ¿por qué no empezar a adoptar esas medidas de prevención? Vamos a evitar la exposición y así reduces tu gasto en sanidad pública, que seguro que a todos los gobiernos les viene fenomenal. Así que en este informe, por ejemplo, ya hablábamos de que la cantidad de parejas que buscan ayuda por infertilidad aumenta el 10% cada año, de que 1 de cada 8 mujeres en Europa desarrollará un cáncer de mama durante su vida, que es mucho, 1 de cada 8, aquí ya vemos más de 8 mujeres, o sea que alguna tocará. Más de la mitad de la población adulta en la Unión Europea tiene sobrepeso o es obesa, y esto también es muy importante, que la figura del fofisano está muy de moda y dicen que qué bien, que viven mal, que no sé qué. Bueno, ojo, porque como he mencionado, estas sustancias son lipofílicas, les encanta la grasa, se acumulan allí. Si tú estás con la mollita aquí en la barriga y en el culete, mal. Hay muchísimos investigadores que hasta para muchísimos, yo por lo menos he oído a uno hablar sinceramente de ello y decía, yo recomiendo a cualquier mujer que vaya a tener hijos hacerse una liposucción previamente, antes del embarazo, para no transmitir toda esa carga tóxica al hijo que vendrá, porque está en la grasa. Así que mejor pues no pasarse con los kilos y cuidar un poco el tema del peso. Y el tema del autismo, y esta curva se ve un poco mal, pero para que os hagáis una idea, en 1975 1 de cada 5.000 niños era autista, según la evolución de la prevalencia en Estados Unidos. Hoy en día estamos en 1 de cada 45 niños
sufren un trastorno del espectro autista, con lo cual la cifra, el incremento, como veis, es que ha sido casi exponencial y es algo que debería preocuparnos muchísimo. Hablamos del trastornos del espectro autista, donde también hay hiperactividad, donde también hay trastornos de aprendizaje, etc. Así que, como todos estamos viendo lo que está sucediendo actualmente con nuestros niños, pues creo que esta gráfica lo dice todo. Aquí hay un factor ambiental muy claro y no se puede negar esta evidencia. Aquí hay algunas cositas que han salido publicadas pues hace algunos años. Alguna cosa interesante, por ejemplo, como el tema de la leche materna, de cómo se encuentran disruptores endocrinos en la leche materna, y las diferencias entre unos lugares y otros, porque también es muy interesante la distribución de la incidencia de ciertas patologías y también, por supuesto, el por qué la leche de unas madres está más contaminada que la leche de otras. Aquí se compara, por ejemplo, la leche de 69 mujeres en Cataluña y en Galicia. ¿Quién pensáis que tiene la leche más saludable? Las gallegas. Pues las gallegas. En efecto, la vida campestre, la vida sin tantas fábricas alrededor, sin tanto pesticida alrededor, eso favorece que esa leche tenga una cantidad inferior de sustancias tóxicas. Y esto es así, así que también enhorabuena a las madres gallegas, porque que sigan así, sobre todo el ambiente, que continúe así. Muchos de criar en casa. Pues probablemente también, y el tema de la alimentación hace mucho también. Todo en casa. Así es, así que hay que continuar y sobre todo hay que fomentar que esa alimentación sea buena también en el resto de la población, ¿no? Porque ya sabemos que hay cosas que no podemos evitar, que no vamos a poder evitar la contaminación de la industria, por ejemplo, en ciertos lugares, hasta que no se haga algo, pero bueno, ahí estamos trabajando, pero bueno, que nosotros en nuestra casa sí podemos aplicar algunas medidas, intentar que la alimentación sea lo mejor posible. La sangre menstrual también es aquí es una matriz de la que no he hablado, pero también se encuentran sustancias tóxicas, y los juguetes, y esto también es motivo de preocupación por cómo juegan los niños. Obviamente, si entramos en cualquier tienda, juguetería, iba a decir tienda de chinos, pero con respecto a los chinos, por favor, o sea, una tienda donde se venden todo acier, todo tipo de plásticos y tal, lo notamos al entrar, el olor ese a plástico que te rodea y oye, es un poco molesto, ¿no? Y los juguetes, cuando los abrimos, pues habitualmente también. Esta fuente de exposición es importantísima, porque además los niños se lo llevan todo a la boca, lo manipulan, se lo restriegan, entonces ahí también tenemos que tener mucho cuidado y, si es posible, pues evitar ciertos juguetes por las tintas, por los plásticos, por lo que llevan en los tejidos, etc. Fijarnos bien en el tipo de juguete que le damos a nuestros hijos. En resumen, un poco sobre todo esto que he contado hasta ahora, es que la información que se nos da a nosotros sobre la seguridad de los productos que compramos, pues obviamente es insuficiente. Es la conclusión a la que podemos llevar. Necesitamos tener mucha más información y no tener que estudiarnos un máster o 2 o 3 para entender lo que dicen las etiquetas de los productos que compramos. Y eso es una exigencia que tenemos que poner sobre la mesa. Que además esos procesos para prohibir productos que ya se sabe que son nocivos son muy lentos, pero muy lentos, y Koldo lo habrá contado también, o lo seguirá contando hoy. Y las restricciones además tienen muchísimas lagunas, porque está claro que hay unas presiones procedentes de la industria de los plásticos y de otras industrias a las que no interesa que esto se conozca y a las que sobre todo no interesa que esto se regule. Que los productos químicos, además, cuando trabajamos en seguridad, cuando se trabaja, yo no trabajo en seguridad, cuando se trabaja en seguridad, se analizan uno por uno, individualmente, y en unas condiciones que no son reales. En nuestra vida diaria nosotros no vivimos en una burbuja con exposición a una sustancia. Nosotros tenemos cientos de sustancias a nuestro alrededor, o miles, que pueden ser nocivas. Y ese análisis que se hace para regular una sustancia no es válido en este caso. Entonces, hasta que no se analice el efecto cóctel, es decir, el efecto de varias sustancias simultáneamente, no vamos a tener una idea real de si ese producto es seguro o no. A mí no me sirve de nada que me analicen solo el bisfenol A
y me digan esta dosis es segura, ya veremos por qué no te pueden decir eso, cuando yo no solo tengo bisfenol A, es que tengo miles de cosas. Y por otro lado, bueno, esto ya lo he contado, el tema del efecto mezcla. Vamos a ver el tema del bisfenol A. El bisfenol A, que ya lo han mencionado aquí, es una sustancia que se emplea masivamente en la elaboración de plásticos, en los recubrimientos de las latas, de conservas, de bebidas. Estaban en los biberones de los niños, ahora afortunadamente ya no. Y se emplea también para elaborar otros plásticos. Esta molécula que veis aquí, precisamente esa molécula de bisfenol A, es una molécula sintetizada en 1891, del que se conoce la actividad estrogénica. Estrogénica significa pues, que imita la acción de un estrógeno o provoca una reacción similar a la acción de un estrógeno en nuestro organismo desde los años 30, y que desde los 50 pues, vieron que podía ser una buena opción para la elaboración de plástico de policarbonato. Actualmente se fabrican más de 1 millón de toneladas al año y se liberan al aire más de 100 toneladas cada año también. Con lo cual, pues tenemos aquí un pequeño problema que cada vez va siendo mayor, a pesar de que se conocen muy bien ya todos sus efectos y, bueno, todos, por lo menos hay muchísimos estudios ya sobre la mesa, y en la legislación pues estamos peleando porque se restrinjan ciertos productos. Este bisfenol A se puede encontrar, como he dicho, en la elaboración de otros plásticos, por ejemplo el PET, en envoltorios y envases de comida y bebida. En las latas de conserva tenemos también bisfenol en los tickets de papel térmico, y de ahí también el problema que puede representar para las personas que nos manipulan en los supermercados, por ejemplo, los cajeros de supermercado. Esa exposición laboral pues se está teniendo muy en consideración ya actualmente, porque es continua en la manipulación que hacen de esos tickets de papel térmico. Nosotros a lo mejor sí que manejamos, pero bueno, no es tan... o bueno, quizás sí, a lo mejor sois los que tenéis montañas de tickets acumulados y tenéis que poner orden, que a mí me pasa a veces, y al final la manipulación siempre está ahí. ¿Qué es esta dosis de referencia? Vale, esta dosis de referencia es lo que ellos consideran un nivel aceptable, un nivel que no tiene un efecto sobre la salud, o un efecto observable sobre la salud. Esto es imposible. Esto es imposible porque choca frontalmente con la definición de un disruptor endocrino, con las características que tienen. Un disruptor endocrino no puede tener una dosis umbral, porque las dosis son tan pequeñas las que maneja nuestro organismo para las hormonas, que una dosis mínima, ridícula, de un disruptor endocrino te puede causar un efecto, sobre todo si esa dosis es continuada y día tras día la estás recibiendo, ¿no? Entonces, no me pueden decir que hay un mínimo seguro para esta sustancia. Esto no funciona. Los disruptores endocrinos, con ellos no funciona la toxicología habitual, es algo que los toxicólogos tienen que cambiar el chip, porque aquí esto no es lo mismo que otras sustancias que, bueno, puedes decir, a partir de tal, observamos efectos, vamos a cambiar, no. En un disruptor endocrino eso no se observa. Al no haber una dosis umbral, no haber una dosis segura, es imposible tener una dosis de referencia, como dice la EPA, porque simplemente por las características de un disruptor endocrino esto no funciona así. Las enfermedades que podemos observar relacionadas con el bisfenol A, estas son algunas de ellas, sobre todo relacionadas con enfermedades de tipo síndrome metabólico, diabetes, etc. El bisfenol A puede provocar resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, anormalidades en el hígado, peso elevado al nacer de los bebés, efectos en células pancreáticas, como si fuera estradiol, ya decimos que su carácter es altamente estrogénico, y exacerbación y aceleración de la diabetes tipo 2. Este tipo de diabetes, además, pues continuamente sigue creciendo. También tiene relación con la infertilidad, con los bajos niveles de esperma, el descenso de la fertilidad, problemas como ovarios poliquísticos y abortos, endometriosis, pubertad precoz, hiperactividad y problemas de aprendizaje en niños, enfermedades cardíacas e hipertensión, alteración de la permeabilidad intestinal, aumento de procesos alérgicos y, lamentablemente, cáncer de próstata y mama, especialmente, que son los tipos de cáncer hormonodependientes que tienen algo que ver con los disruptores endocrinos y, por tanto, con el bisfenol A. Y luego seguiré hablando del tema de regulación. Respecto a metales, también tenemos que diferenciar un poco entre
los metales, cuando hablamos de metales en general, bueno, también hay que pensar es que nuestro organismo necesita algunos metales, son los que llamamos metales esenciales para nuestra vida, porque nuestro organismo los utiliza. Sodio, potasio, calcio, cobre, zinc, manganeso son algunos ejemplos que necesitamos. De hecho, en algunos casos, pues a lo mejor os habrán recetado un suplemento de alguno de ellos. Y los no esenciales son aquellos que nuestro cuerpo no necesita, no emplea y no reconoce, con lo cual se quedan acumulados en el organismo y pueden presentar una serie de enfermedades que ahora os comentaré. Estos metales, cuando proceden de una combustión, por ejemplo, porque muchos de ellos vienen de procesos industriales, son volátiles, con lo cual se liberan a la atmósfera y nosotros podemos inhalarlos fácilmente. También se condensan en las cenizas, se depositan en nuestros suelos, son bioacumulables y los vamos a encontrar también en las plantas por absorción del suelo. Disculpad un momentito, que esto se ha ido totalmente, no sé qué ha sucedido, pero bueno, da igual. El tema en las plantas, por ejemplo, porque los metales los vamos a encontrar fundamentalmente en aire contaminado y también en alimentos como por ejemplo el arroz, que contiene niveles de arsénico que bueno, nos recomiendan en el fondo no comer demasiado arroz por el tema del arsénico, porque se acumula y a lo largo de una vida, si somos muy arroceros, como en mi caso en general, y lo sufro mucho porque me encanta el arroz, pero bueno, hay que tener cuidado y no pasarse comiendo arroz. O los pescados, por ejemplo, que pueden contener plomo, mercurio, especialmente pescados grandes y pescados grasos. Volvemos al tema de la grasa, de la acumulación de la grasa. Perdonadme que insista, pero es que es así, esto hay que tenerlo muy presente. Por lo tanto, nos gusta mucho el pescado pequeño, pescado bajo en grasa y sobre todo si estamos embarazadas o si estamos dando pescado a niños pequeñitos, ¿no? Así que esto hay que tenerlo muy en cuenta. No salmón, por ejemplo, nada de pescados gigantescos, ¿no? Vamos a pescado chiquitín y bajo en grasa. El cadmio, por ejemplo, aquí voy a hacer un poco un repaso por todos los metales que nos podemos encontrar. El cadmio lo encontramos en pigmentos, por ejemplo, tintes, en PVC, en pilas y acumuladores, y lo que puede producir lo tenéis a la derecha. Esto a lo mejor asusta un poco verlo todo de golpe, pero es importante tenerlo en la cabeza, ¿no? Todo el tema de daño renal y daño al hígado es fundamental con estos metales, pero además alguno de ellos tiene alguna particularidad con el tema de la infertilidad, por ejemplo, en el caso del cadmio. El plomo, por ejemplo, lo encontramos el cadmio, por supuesto, en fumadores suele dar niveles altos. También lo digo porque, bueno, un motivo más para dejar de fumar. No miro a nadie. Plomo. El plomo, aparte de encontrarlo en baterías, pinturas cerámicas, etcétera, como digo, podemos encontrarlo en pescados. Sí, yo sé que lo de dejar de fumar es como, venga, que ya me lo han dicho 80 veces, ¿no? Pero es que de verdad, los niveles de cadmio, y además esto lo presenté yo en un congreso este verano, de mi doctorado, un tema de mi doctorado, y es que el tema del cadmio en tejido graso, medio tejido graso de fumadores, es que era tremendo en comparación con no fumadores. Fumadores y exfumadores tenían unos niveles muy elevados, mientras que los no fumadores tenían unos niveles pues bajitos, normalitos, pero se veía muy claramente ahí el tema del tabaco. El tema del plomo, como os decía, también en pescados, pinturas, etcétera, aunque está bastante más regulado, pero bueno, el problema sigue ahí, no lo olvidemos. Actúa mucho a nivel neurológico, las intoxicaciones por plomo, pues se sabe ya muchas de ellas, puede producir baja capacidad intelectual en niños y también problemas de anemia, problemas renales, etcétera. El mercurio, el problema lo tenemos en pilas, acumuladores, fluorescentes, termómetros, amalgamas, etcétera. No solo fluorescentes, otros tipos de bombillas también contienen mercurio. El mercurio es altamente volátil. Entonces, por ejemplo, con el tema de las amalgamas del mercurio, que el año pasado sí que tuvimos aquí a nuestro dentista explicándonos un poco el problema de las amalgamas. Cuando, ¿sabéis? Las amalgamas metálicas, esas oscuras que yo no tengo, pero bueno, mucha gente tiene, porque son las que se usaban antes de los empastes de ahora, que son blancos, que son estéticos y tienen unas resinas, etc.
Este mercurio, para eliminarlo de esa amalgama, hay que tener presente que nuestra boca es una mucosa y además que está continuamente en desgaste, ¿no? Ese mercurio pues migra lógicamente a través de nuestras vías respiratorias, llega a todo el organismo. Si no atajamos ese problema, puede ir a más y puede provocarnos, como veis, retraso mental, malformaciones en nuestros hijos, mutagénesis, alteraciones neurológicas. Hay mucha gente, por ejemplo, nosotros en la clínica sí que observamos mucha gente que viene enferma y le haces un análisis de mercurio y es que lo tiene por las nubes por el tema de las amalgamas metálicas en la boca. En cuanto se las retiran con un protocolo de seguridad adecuado, porque tendríais que ver al odontólogo que, vamos, da miedo verle cuando se pone la máscara, el casco, las gafas y no sé qué, porque al ser tan volátil, si un dentista que no aplica un protocolo adecuado te intenta quitar esa amalgama, te está intoxicando a ti porque lo vas a respirar y se está intoxicando él porque también va a respirar todos esos vapores de mercurio, que son muy peligrosos. Y además de esto también un breve inciso sobre el tema de las bombillas. Ahora ya estamos muy por las bombillas de LED y cada vez hay menos bombillas con mercurio, pero es que las sigue habiendo. Así que si se os rompe un fluorescente o una bombilla de las que antes decían de bajo consumo, ¿no?, etcétera, tened mucho cuidado. El consejo es siempre abrir puerta, abrir la ventana, cerrar la puerta, dejar que aquello ventile y después de un buen rato entrar con guantes y, si es posible, mascarilla, recoger todos los restos con un adhesivo, por ejemplo, celo o algo así, recogerlos bien, que no quede ningún resto, y eso llevarlo a un centro de reciclaje de residuos. ¿De acuerdo? Parece una exageración, pero es que es así. Y sobre todo si tenemos niños pequeños en la habitación que están jugando y se les rompe una bombilla, rápidamente fuera, porque eso es una intoxicación por mercurio, segura. Así que mucho ojo con este tipo de bombillas. De hecho, si las podéis evitar, muchísimo mejor. En cuanto a cromo, arsénico, como he dicho, el tema del arsénico presente en el arroz, lamentablemente, cromo, berilio, presentes también en otros alimentos, están muy relacionados con temas de cáncer de pulmón y con tema de mucosas, de irritación de mucosas. Quiero mencionar un pelín sobre seguridad alimentaria. A ver, aunque ya he adelantado un poco cómo funciona el tema de la regulación, cuando a nosotros nos dicen, y Coldo también, cuando quieras intervenir, tú estás más metido en esto que yo casi, así que adelante. Cuando nos dice alguna investigación que yo he visto hoy, bueno, da igual. He leído hoy, además precisamente viendo un poco qué dice la industria sobre el bisfenol A. El bisfenol A es una sustancia pues, que lleva ya en entredicho muchos años, ¿no? Y aún así, aunque la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas la considera de elevado riesgo, precisamente por las características de disruptor endocrino, a pesar de que eso es un elevado riesgo, lo que se ha propuesto en realidad es solo reducir su cantidad para reducir la exposición, pero no se elimina, no lo quieren eliminar totalmente. Desde el mes de septiembre esta es la limitación que han puesto, 0,05 miligramos por kilogramo de alimento para el bisfenol A en alimento. Y está prohibido en artículos de uso infantil. Ya en 2011 se prohibió en los biberones y esto me enteré casualmente en París, pues hablando con la gente del Ayuntamiento de París, de hasta dónde pueden llegar ciertas administraciones públicas. Nosotros tenemos con Ecologistas en Acción un proyecto muy bonito para eliminación o reducción de la exposición a disruptores endocrinos en municipios, ¿no? Entonces siempre vamos pues, proponiendo una serie de cuestiones a los municipios que casi siempre dicen que eso es demasiado, que bueno, que hay que estudiarlo, no sé qué. Afortunadamente pues Onda se comprometió en su día y creo que la cosa va por muy buen camino, así que enhorabuena por ello. Ha habido momentos en los que cuando una administración ha decidido prohibir algo, un producto, por ejemplo, un producto que sí que está permitido en la Unión Europea, una administración local o regional o nacional, puede enfrentarse a una denuncia, a que le denuncien por haber hecho algo ilegal, porque tú no puedes prohibir en realidad un producto que la Unión Europea permite comercializar, ¿no?, en su territorio. Lo que hizo el Ayuntamiento de París, esta prohibición en biberones partió de Francia, y dentro de Francia partió del Ayuntamiento de París. Ellos
por su cuenta y riesgo, decidieron prohibir la comercialización de estos biberones. Y corrieron el riesgo, en efecto, de tener una denuncia, pero no la tuvieron. Así que París y Francia luego, en total, y después la Unión Europea prohibieron estos biberones y así comenzó el proceso, digamos, por la osadía de un municipio que decidió que quería prohibir tal producto, lo prohibió, dijo, bueno, pues a mí que me denuncien y ya se verá después, y al final no pasó nada, no ha sucedido nada. Pero con otros productos sí que ha habido denuncias y problemas, ¿no? Y respecto a esto, vuelvo atrás porque sí que el futuro que nos espera en el tema del bisfenol A no lo auguro muy bueno, porque ha habido, por ejemplo, en febrero de este año sí que salió una noticia hablando de que el mayor estudio sobre el bisfenol A había concluido diciendo que no suponía un riesgo para la salud. Y que había unos niveles, los niveles a los que podemos estar expuestos en nuestra vida diaria son aceptables, cuando también hemos visto, como he explicado, que un disruptor endocrino no tiene un nivel seguro. Entonces ellos en su estudio dicen los niveles son seguros, los niveles de exposición actuales son seguros. Este estudio que se ha hecho es el que va a utilizar la ECA, para precisamente trasladar la propuesta a la Comisión Europea de qué hacer con el bisfenol A en el futuro. Si este estudio ya va diciendo que las dosis a las que estamos expuestas son seguras, pues mal vamos, porque si continúa por esa vía, desde luego vamos a tener bisfenol A y S y F para rato. Así que no pinta bien la cuestión para el futuro del bisfenol A, lamentablemente. Solución, que seamos nosotros quienes pongamos sobre la mesa este problema y digamos, bueno, pues yo no voy a comprar productos que lleven bisfenol A. Y que sea el propio fabricante quien te dé una alternativa sin bisfenol A. Que ya empiezan a verlos, porque sí que si os pasáis por el supermercado, pues hay un montón de productos que te dice ecológico, no sé qué, sin esto, sin aquello. Bueno, pues tenemos que ir a ese tipo de productos sin bisfenol A y exigir, que está en nuestro derecho, que nos informen adecuadamente de qué lleva cada producto que consumimos. Es un trabajazo, o sea, esto es duro, es pesado, hay que ponerse con ello, pero yo creo que aquí las organizaciones de consumidores también tendrían mucho que decir y pueden ser de gran ayuda. Así que si alguien está en alguna organización de consumidores o grupo de consumidores, etcétera, pues también le invito a que pelee por ello, porque es la única manera que yo veo hasta el momento. Y en cuanto al tema de metales en los alimentos, también tengo que decir que no, actualmente, por ejemplo, o sea, muchos podrían decir, bueno, es que si un pescado está altamente contaminado con metales pesados, no me lo venderían porque entiendo que se hacen unos análisis de seguridad alimentaria en este producto o aleatoriamente en alguno del grupo. Bueno, pues referente a los metales no se hace ese tipo de análisis nunca, porque la legislación no lo exige, con lo cual tenemos un problema porque sí que ha habido estudios ya analizando pescado y se ha observado altas concentraciones de mercurio en pescado enlatado, también en pescado fresco, etcétera, pero es que si nuestra ley permite que ese pescado salga al mercado sin hacer un análisis de metales, estamos vendidos. O sea, ahí también tenemos que exigir un cambio en la ley, porque es obvio que nosotros podemos mirar las etiquetas, pero el pescado fresco no lleva etiqueta de composición. O sea, ahí no podemos entrar, no vamos a pedir un análisis de cada pescado que nos comemos, ¿no? Mi sugerencia respecto a esto, ya os digo, escoger pescado pequeñito, si sabéis la procedencia mejor, y si vuestra procedencia, y lo miráis en un mapa, es sospechosa porque haya cerca industrias, por ejemplo, porque haya cerca agricultura con pesticidas, etcétera, pues a lo mejor deberíamos tomar pescado de otra región. ¿Vale? Ahí doy algunas pistas porque no podemos hacer más de momento, lo siento, es así, lamentablemente es así. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Y ya vamos bien de tiempo, entonces, simplemente hablar del coste sanitario que yo os he mencionado, la importancia de poner cifras a toda esta contaminación y a las enfermedades que generan, informar a toda la gente. Nosotros tenemos este blog, que no te alteren las hormonas, que es nuestro proyecto sobre disruptores endocrinos para informar a todo el mundo, llamar a la puerta de cualquier despacho donde creamos que podemos hacer algo, asociarse. Yo también desde aquí os invito, si no pertenecéis a ninguna asociación,
Buscad, si os interesa el tema, claro, y tenéis tiempo, buscad alguna en la que podáis trabajar para hacer presión todos juntos, porque si no, este problema va a continuar ahí. Nosotros tenemos que continuar muy fuertes, siendo muy pesados. Y mira, también nos decía en una conferencia José Esquinas, que es una persona que ha trabajado muchos años en la FAO, por ejemplo, y que es una persona encantadora, que la verdad es que lo podéis traer un día, porque es maravilloso. Ya te he pasado el contacto. Nos decía que cuando la gente le decía a él, bueno, pero es que ¿qué puedo hacer yo contra todo esto? Y él decía, ¿cómo que qué puedes hacer? ¿Es que no has dormido nunca con un mosquito en la habitación? ¿Tú has visto lo insoportable que es? Pues eso es lo que tenemos que ser. O sea, llamadlo mosca cojonera, llamadlo mosquito en la habitación. Tenemos que ser muy pesados, estar muy encima y no dejar que esto caiga en el olvido, porque también hay muchas cuestiones de las noticias del día a día que nos despistan, ¿no? Y esto es un poco pues, la actividad que nosotros solemos hacer vuelvo atrás, en cuanto a divulgación. Este proyecto, que como digo, inició Ecologistas en Acción, luego nosotros nos sumamos al carro y ahora ya pues, llevamos trabajando en ello juntos unos añitos, lo que pretende es que las ciudades apliquen estas 6 medidas que son bastante claras. Uso de plaguicidas, no uso de plaguicidas, consumo de alimentos orgánicos, información sobre contaminantes hormonales, promoción de compras públicas sin disruptores endocrinos, reducir tránsito de automóviles y promover la reducción del uso de plásticos. En el tema de las compras públicas es un aspecto súper importante porque, como decía, no todas las administraciones pueden hacer de todo. A nivel municipal hay cosas que lógicamente no son competencia del ayuntamiento y no se les puede exigir tampoco cosas que no son de su competencia. Pero las compras públicas de un ayuntamiento, por ejemplo como el de Madrid, donde se aprobó la moción hace ya año y medio, pues manejan mucho dinero, manejan muchas empresas que concursan por tener, digamos, la contrata de mantenimiento de los parques y jardines o de la limpieza de los edificios públicos, etcétera, ¿no? En todo ello, la inclusión de cláusulas que prohíban el uso o que limiten al máximo el uso de disruptores endocrinos es fundamental, porque en cuanto puedes introducir esa cláusula en los pliegos de condiciones, ya estás dando un mensaje a las empresas de, bueno, si tú no usas estos productos, tienes más puntos y a lo mejor consigues quedarte con el mantenimiento tal o cual, ¿no? Así que también es un mensaje que puede ir llegando por esta vía. Y el tema de la reducción del uso de plásticos, que ahora también lo habréis oído también, el tema de posiblemente prohíban las pajitas, los plásticos de un solo uso en general en la Unión Europea, fantástico, tenemos que seguir en esa línea y también aprender a comprar con menos plásticos. Pusimos esta semana pasada un documental, tuvimos un ciclo de documentales en la Complutense, porque nosotros tenemos una cátedra en la Universidad Complutense que se llama Patología y Medio Ambiente, y una de las actividades pues era la proyección de documentales de este tema, ¿no? Y hay un documental que os recomiendo que se llama Plastic Planet. No sé si lo podréis encontrar en YouTube, porque nosotros hemos tenido que pagar para ponerlo, entonces imagino que tiene una licencia ahí, no es libre, pero es muy interesante ver cómo funciona la fabricación actual de los plásticos, lo que piensan los empresarios que manejan el mundo del plástico y lo que piensa el que lo consume y también el que vive recogiendo plásticos, porque la cantidad de testimonios que recoge este documental es muy interesante. Se va desde el despacho de Plastics Europe, que es la organización, digamos, estrella de tema plásticos en Europa, hasta la India, donde la gente recoge los plásticos para venderlos. Y es duro ver cómo funciona el problema de los plásticos, y yo creo que eso también remueve la conciencia un poquito y oye, pues a lo mejor prefiero comprar a granel o buscar alimentos en otro envase que no sea plástico. Así que bueno, os invito a verlo, Plastic Planet. Esto lo voy a pasar. Esto es simplemente para que os hagáis una idea de cómo funciona el mundo de la alimentación ahora mismo, ¿no? De cómo hay unas cuantas grandes empresas que manejan el cotarro. Esta imagen yo creo que está por internet circulando y la podéis ver tranquilamente.
Si nosotros como consumidores tenemos fuerza, tenemos mucha fuerza, así que si somos capaces de, no digo boicotear, ¿vale? Pero porque suena feo, pero bueno, en el fondo tenemos que hacer presión para que estas empresas cambien su forma de ver las cosas y empiecen a utilizar productos que no sean nocivos para nuestra salud, entre ellos el tema del plástico, pero también todos los aditivos alimentarios y envases de alimentos sobre los que se debería regular mucho más, ¿no? Y esto es simplemente una selección de cuestiones que podemos ver en cualquier etiqueta, pero vamos, esto no es nuevo para vosotros porque os vais a la nevera y tenéis cientos de cuestiones así. Lo que es curioso es esto que aparece a continuación. Esta imagen de la Fundación Mellor, que también podéis encontrar en internet, lo que hace es pues, recoger un montón de aditivos alimentarios y también explicar un poco si están prohibidos o no dentro de la Unión Europea, cómo de perjudiciales son o de inocuos, etc. Y es curioso ver que ese refresco de naranja, que todos identificamos, contiene un colorante, el E160, que está prohibido en otros países, pero no en la Unión Europea. El tema de las prohibiciones, bueno, también podemos pensar, bueno, pero en base a que lo prohíben y tal, pero también te puede dar una idea de que si ya alguien está legislando es porque hay algún indicio de que eso no es positivo para la salud, así que hay que tomar nota y también os invito a navegar un poco por la red y encontrar aplicaciones o páginas web como esta de la EWG. Esta es muy simple, si apuntáis es ewg.org. En esta web hay varios listados de productos indicando toda su composición y en qué grado pueden ser un riesgo para la salud, y además basándose en publicaciones científicas. No es simplemente una recomendación, porque hay aplicaciones que ya funcionan, que tú le sacas la foto al código de barras, te identifica el producto, te dice un grado de peligrosidad, pero lo que yo no he encontrado en esas aplicaciones todavía es en qué se basan, cuál es la fuente de esa información, ¿no? En esta página web tenéis todo eso muy detallado, entonces si os queréis tomar la molestia alguna vez de cotillar un poco, pues os invito a hacerlo. Y bueno, esas aplicaciones que os digo de buscadores de productos, etcétera, se van mejorando cada vez más, así que también es una herramienta más que tenemos como consumidores que os invito a utilizar. Y ya para terminar, os voy a dar unos consejos útiles para una vida saludable, ¿vale? Esto yo siempre lo pongo al final porque, claro, después de esto no os sintáis apabullados, no os sintáis en el desánimo. Por favor, tenemos que decir, vale, pero puedo hacer algo, porque hay soluciones, no es todo tan negro. Primera recomendación que siempre hacemos, consumir alimentos ecológicos. El etiquetado ecológico ya lo conoce todo el mundo. Podemos encontrar alimentos ecológicos incluso en Carrefour. Ya no es un mercado tan pequeño como era hace unos años. Se está abriendo muchísimo y las vías a través de las cuales podemos conseguirlo son mayores. Así que yo creo que ya no hay excusa, es conveniente comprar producto ecológico, aunque no sea la perfección, pero es conveniente, mucho mejor eso que un producto convencional. La recomendación de la fruta, el pescado, etcétera, pues tenéis informes muy buenos de ecologistas que os puede dar Coldo las referencias sobre en qué frutas, en qué verduras se ha encontrado más residuo de pesticidas, por ejemplo, que son informes muy interesantes. Evitar plaguicidas en el hogar. Aquí pongo la consulta porque me refiero a la consulta médica, pero bueno, disculpadme eso que se me ha colado de otra charla, lo de la consulta. Evitando herbicidas y biocidas, tenemos que usar otros métodos. Hay métodos biológicos, hay plantas aromáticas, tenemos esa opción para no tener que fumigar nunca dentro de casa ni en el exterior, salvo que sea absolutamente necesario. Y si alguna vez os veis en la necesidad de una fumigación porque tenéis una plaga que no hay manera de manejarla de otra forma, en este caso salid de esa vivienda durante un tiempo. ¿Vale? Porque sí que es cierto que muchos enfermos que nos encontramos es precisamente por una fumigación, porque tuve que fumigar mi casa, tuve un problema, no sé qué, incluso con el tema de los hongos de la humedad, cuando encontramos mohos, por ejemplo, también es un problema serio que hay que atajar, porque no podemos estar viviendo con eso y respirándolo las horas que pasemos en nuestra vivienda. Reducir los plásticos, y aquí también tenéis este cuadro, quizá ya lo visteis ayer, es un cuadro simplemente para
orientar en cuanto al reciclado del plástico, pero a nosotros nos viene muy bien porque nos puede dar una idea, ¿no? Los números 3, 6 y 7 son los que recomendamos evitar en la medida de lo posible, porque por ejemplo, con el bisfenol A y con otros componentes de plástico, aunque el fabricante lo niega, porque lo siguen negando hoy en día, que haya esa migración del plástico al alimento o a la bebida, parece mentira, pero es que son como los negacionistas del cambio climático, o sea, es así. No se produce migración, sí se produce migración, se ha observado migración de esos plásticos. ¿Por qué? Porque cualquier cambio de temperatura, por pequeño que sea, una acidez o una basicidad excesiva del producto que contienen, por ejemplo, y además si ese producto es una salsa que lleva mucho aceite, ya le estamos dando un entorno de grasita, ¿no? donde esa sustancia se siente a gusto, es que esos monómeros que constituyen el plástico se rompen los enlaces entre ellos y eso va a acabar en lo que tú estás ingiriendo. Así que cuidado con ciertos plásticos, mucho mejor vidrio como este que me trae la botellita porque me la regaló una amiga y me encanta y me la llevo a donde sea y así me evito el plástico cuando puedo. O bien, también, que en muchas ocasiones nosotros lo hemos dicho, algunos hospitales, por ejemplo, tienes que usar tubos de plástico, bolsas de plástico, pues cómpralas sin bisfenol A, sin DHP, que es un ftalato, sin ciertas sustancias que ya sabemos que son dañinas, así que también hay alternativa, incluso en los hospitales. Beber agua limpia, es que parece una obviedad, pero es cierto, la envasada en plástico, si ves los palés al sol como los tienen, porque a mí algún alumno me ha pasado alguna vez, mira cómo tienen las Coca-Colas al sol, aparte de la Coca-Cola en sí, de todo lo que puede llevar, si encima la tienes al sol durante horas y horas en botellas de plástico, es que no te quiero contar la cantidad de sustancias como el bisfenol A o los ftalatos que pueden tener ya esa bebida, así que mucho mejor en vidrio o en caso de que bebamos agua del grifo, usar un filtro lo mejor posible. Algunos filtros, no todos, eliminan restos de pesticidas, eliminan cloro, eliminan medicamentos nosotros siempre recomendamos una combinación de carbón activo y ósmosis inversa. Si no os lo podéis permitir porque es súper caro, bueno, pues un filtro un poquito menor, pero o sea, con un mínimo de calidad. Estas jarras que dicen que filtran habitualmente no sirven, no quitan mucho. La limpieza natural y ecológica. Los productos de limpieza, además, que seguramente tendréis en casa pues más de 10 productos diferentes de limpieza, tenemos las alternativas naturales y más baratas. Así que, ¿por qué no? Agua con bicarbonato para desinfectar, es un desinfectante potentísimo, para lavar la ropa incluso. Yo, por ejemplo, la lavo con agua y bicarbonato y queda bien, no necesito un suavizante ni un detergente que, además de contaminar las aguas y contaminar nuestros ríos, nuestros peces, etcétera, es mala para la salud, ¿no? Limón y vinagre, una combinación de estas tres cosas para toda la casa es suficiente, no necesitamos más. Limpiar el polvo con frecuencia, sobre todo porque el polvo es una fuente de contaminación enorme. También se ha analizado el polvo doméstico y de hecho es muy interesante todo lo que encontramos en el polvo doméstico, así que aspirar preferentemente, ventilar muchísimo, es muy buena costumbre ventilar y si es necesario porque vivís en una zona súper contaminada, pero esto ya es un caso un poco extremo, pues a lo mejor necesitáis un purificador de aire, que también existen, pero bueno, ya os digo que eso suelen ser ya casos un poco extremos. Los textiles. En cuanto a los textiles, hay que vigilar. Los pirorretardantes, que son los que evitan que se queme. Ya sabemos que hoy en día casi nada arde por la cantidad de retardantes de llama que llevan, y estos retardantes de llama son disruptores endocrinos. Así que si todas esas tapicerías probablemente lleven retardante de llama, por lo menos en nuestra casa, pues cuidemos de que a lo mejor sea un algodón natural, que no lleve un montón de tintes, que no esté fumigada, porque sí que es cierto que la ropa se fumiga habitualmente para evitar que se la coman los bichitos en los almacenes. Y no utilizar ni suavizantes ni detergentes con fragancias. El tema de los cosméticos, que ya os he comentado de esta página web, aquí podéis buscar cualquier cosa que queráis, una crema solar, un hidratante, un champú, lo que sea. Descartar las fragancias por la cantidad de sustancias tóxicas que contienen, un mobiliario libre de tóxicos, con barnices naturales, pinturas ecológicas,
El tema de los terpenos depende, hay gente, los terpenos es algo muy natural, es la madera de pino, pero hay gente a la que le da un poco de, tienen sensibilidad a los terpenos y se ponen fatal, y otra gente a la que no, son muy reactivos simplemente. Y evitar la electropolución, que es el último punto, simplemente sustituyendo algunas cositas. Cambiemos la wifi por una conexión por cable, se puede hacer en cualquier lugar, en una oficina, en un colegio, que no nos vendan la moto de que no, es que no se puede hacer, claro que se puede hacer, requiere un poco más de esfuerzo, requiere planificación, a lo mejor requiere más presupuesto, lógicamente, pero se puede hacer. BioSwitch, que no es más que un interruptor, que lo que va a hacer es cortarte la corriente en las áreas de la casa donde no usas la electricidad, por ejemplo. Si yo me voy por la noche, me salgo, apago la luz de mi habitación y no voy a estar tirando electricidad, ese BioSwitch apaga por completo y no tengo esa exposición. Alejar de las camas los electrodomésticos y los transformadores de la zona de descanso, y si fuera necesario también hay pinturas y tejidos que apantallan la radiación, y esto va también a colación de la charla de ayer, el tema de las ondas procedentes de antenas de telefonía móvil, por ejemplo, pues la protección que te pueden dar en caso de que no te quieras mudar, de que no haya de que la empresa no esté por la labor de poner una solución, pues bueno, una solución para ti puede ser poner una pantalla, una cortina apantallante, que son cortinas que parecen visillos normales, o pinturas también apantallantes que funcionan muy bien y te pueden reducir la contaminación pues en más del 95%, lo cual está francamente bien. Creo que todos tenemos que decir que ya está bien de esta situación, que tenemos que tomar fuerza como consumidores y como ciudadanos de a pie, que no podemos permitir que esto no solo nos afecte a nosotros, sino que es que los que vienen detrás también estamos poniendo en riesgo sus vidas, ¿no? Son nuestros hijos, son nuestros nietos, y tenemos que pensar en todo ello a la hora de consumir, a la hora de educar también, de adquirir unos hábitos saludables y a la hora de exigir a las autoridades que protejan nuestra salud. Así que nada más, aquí termino y muchas gracias por vuestra atención.